amigos de Calzada Política. Estamos en esta cápsula donde hablaremos de las primeras reacciones y análisis de la jornada histórica que se vivió ayer, donde el candidato ganador, Jaime Rodríguez, gana por cerca de 950,000 votos, algo realmente histórico e importante. Ángel, ¿cuáles son tus primeras reacciones? Bueno, hay que contemplar que es la primera vez que se da un número en Nuevo León de esta categoría, o sea, de esta altura, en una persona. Y por tanto, sí se puede considerar que es inédito. ¿Por qué? Porque no hay ningún partido político detrás de la persona. Tampoco es cierto, eso también hay que decirlo, que se alcanzó una votación histórica. O sea, no es cierto que se alcanzó la votación mayor que se haya visto en la entidad. Y eso nos, en cuanto a participación, y eso nos lleva también a pensar en cómo se movió la gente, ¿no? Porque la base dura de los partidos, del PRI y el PAN, alcanzó más o menos la misma base que había alcanzado en el pasado. Es decir, sí tuvieron capacidad los partidos de movilizar a su gente. ¿Qué significa el que se haya ido tantos votos hacia el Bronco? Significa que todos los indecisos, o sea, los que no habían dicho que iban a votar ni por quién iban a votar, salieron, fueron a las urnas y votaron a favor del Bronco. Gilberto, tus impresiones. Pues primero, una gran sorpresa, no porque no fuera posible el resultado, sino por la dimensión del resultado, ¿no? O sea, nadie ni en su predicción más loca se hubiera imaginado este 2-1 realmente cuando inició la contienda e incluso hace algunos días o semanas. Lo primero que diría es que una elección que parecía no tener tema al principio lo encontró. O sea, después de la primera mitad que fue más o menos fría o tibia de la campaña, esta segunda mitad realmente encontró su tema, que fue un voto de castigo contra el PRI de Rodrigo Medina, su padre, los casos de corrupción, etc. Ahí estaba la causa y también encontró el cauce en la figura de Jaime Rodríguez y sobre todo en el personaje que se construyó alrededor y sobre de él, del Bronco, ¿no? O sea, el hombre directo, franco, que significaba esa esperanza. Es decir, no solamente se encontró una causa, sino un cauce a la elección. Y yo veo hubo dos actitudes en este proceso. La racional es un voto de castigo. O sea, realmente la gran mayoría de la gente está ejerciendo un voto de castigo, incluso con coraje, por lo que ha ocurrido con el bipartidismo y en particular con el PRI en estos últimos 3 y 6 años. Realmente ejerció un castigo duro y puro. Y la emocional es el de tener una esperanza, de creer en un líder carismático, de sentir esta emoción de un cambio, etcétera. Y lo que decías, Ángel, tienes mucha razón y creo que hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque se dice, es que fue una jornada histórica, desde luego que lo fue, un resultado sin duda que ya por sí mismo pasa a los anales de la historia de Nuevo León por muchas razones, por ser el primer candidato independiente de la historia de México, por sacar, y tiene razón David, más votos que ningún otro candidato en una elección competida de 3, que nunca había existido. Hay muchos elementos, pero en los términos reales pasamos del 55% en la intermedia anterior al 59% en la actual. Es decir, avanzamos 4 puntos. O sea, nos quedamos por debajo de los umbrales que ha tenido Nuevo León en elecciones presidenciales. No es cosa menor sacar 4 puntos más del padrón, pero no es que se haya volcado la gente a las urnas, sino más bien que logró capturar el Bronco toda esa clase media indecisa, toda esa gente que abandonó a los dos partidos, porque parece que solo se quedaron con su estructura y con su voto duro, y decidió irse con la opción alternativa de Jaime. Sí, pero muy, muy importante, complementando lo que dices, el cruce de votos, porque eso es algo sumamente interesante. Cuando vemos el tema de ayuntamientos, en general se podría decir que se mantuvieron básicamente estables, pero cuando vemos el Congreso local, hay realmente un voto a favor del PAN. 16 escaños tienen ahorita, más los que logren en cuestión proporcional. Se van a acercar mucho a la mayoría directa. Entonces vemos una reacción realmente compleja en la gente. Vemos que el electorado en Nuevo León es un tema de análisis particular porque reacciona a los estímulos que se están dando a diferentes niveles de la elección. Dan un voto de castigo realmente claro al bipartidismo en cuestión de gobernador. Se quedan con sus alcaldes y básicamente los mismos partidos, y el Congreso le dan todo el apoyo al PAN y castigan al PRI, y aparte aparecen diputados de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión. O sea, el Bronco se había dicho que tenía que cogobernar, en este caso con Fernando Elizondo, ¿no? Que declina y se va con él, y conformar un gabinete para poder dar alternativas de solución a los problemas que la gente planteaba. Pero ahora que mencionas el Congreso, nos damos cuenta que el Bronco tendrá necesariamente que cogobernar con el poder legislativo, y se plantea en base a este voto cruzado, que también es una alternativa única que no la habíamos visto antes, donde la gente vota de una manera diferente. Vemos que quizás sea el PAN y Movimiento Ciudadano
en conjunto con los partidos que tendrá que gobernar en el Congreso el futuro gobernador. Y los medios de comunicación que utilizó Jaime y que utilizó Elizondo, en mi forma de verlo, fueron muy interesantes al ver que en verdad los votos de Elizondo se mueven hacia Jaime, pero no pierden esos votos necesarios para lograr un poquito más del 10% de representación en el Congreso. Entonces, las herramientas que utilizaban de comunicación, que yo en particular tenía dudas al respecto, funcionaron al final de cuentas. Claro, y que fueron pues, las redes sociales primordialmente, porque incluso Jaime durante toda la campaña atacó a los medios masivos, cosa que ya tendrá que iniciar una operación cicatriz, porque estar peleado con los medios durante un gobierno completo suena muy complicado, además de que a todos nos interesa de que haya una comunicación real de lo que está ocurriendo hacia la ciudadanía. Pero en ese sentido diría que entonces los medios de comunicación, retomando el punto de que no hubo así un crecimiento exponencial del número de gente que salió a votar, fueron más bien, influyeron en la percepción, no tanto en la movilización. O sea, no es tanto que las redes hayan hecho que la gente se fuera a votar, sino que más bien las redes, el trabajo que hicieron durante todos estos meses fue crear una percepción muy clara de quién era un personaje y quién era otro, de qué se trataba de la elección, de dar la percepción de cuando un ataque más bien se volvía defensa de parte de la ciudadanía. Es decir, el imaginario que rodeó a esta elección parece que realmente la batalla donde se libró el imaginario de cómo definías quién era tu favorito y quién era tu rival, se libró en redes sociales. Ahora, lo que resta, que habrá que verlo en siguientes cápsulas, es el tema de lo que pasa con un gobierno que fue descalificado. O sea, la gente votó a favor, sí, de una nueva alternativa, pero también votó en contra del actual gobierno. Eso significa que a partir de estas fechas, o sea, una vez que ya sabemos que la gente fue a votar contra el gobierno actual, o sea, ¿qué ocurrirá con el gobierno actual? Es una incógnita importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que las cosas sigan funcionando. O sea, es decir, ¿qué va a hacer el gobierno de aquí a que salgan? Sí, claro. Y hoy hay muchos factores más que comentar. Pongo uno más sobre la mesa, porque se fueron conjuntando, ¿no? O sea, realmente se fueron alineando astros que permitieron que esto ocurriera. Pero ¿qué tanto influye la forma en que el propio PAN ha venido funcionando hacia el interior en los últimos años, el desgaste que ha sufrido por su balcanización y por los distintos grupos que hay realmente peleándose adentro, no por una cuestión doctrinaria, sino por simplemente controlar cotos de poder, que ellos mismos se han debilitado ante la opinión pública y se debilitaron para presentar una opción alternativa, fuerte, real, etcétera, porque no había un mejor momento para que el PAN fuera el PAN, o que el PAN hiciera lo que mejor sabe hacer, que es ser la oposición leal contra el PRI-gobierno, y no lo lograron. Y el castigo más grande es Monterrey. Probablemente pierden una de las ciudades más importantes en el país. Ahora hay que recordar que también la Ciudad de México se divide, Morena aparece, el PRI aparece, sí. Guadalajara y su zona metropolitana con Movimiento Ciudadano, y aquí cambian de partido. Sí, las zonas metropolitanas en el país han cambiado su forma de ver el gobierno. Claro, y solo cierro diciendo que el PRI, tal como se creyó en el 2000 que estaba muerto, ahorita sigue más vivo que nunca, sigue gobernando la mayoría de los mexicanos, no perdió terreno en el Congreso, perdió un poco, pero el PRI sigue más vivo que nunca, aunque haya sufrido esta caída en Nuevo León, tampoco hay que engañarse, ¿no? Sigue siendo la primera fuerza política nacional y eso hay que tomarlo en cuenta, pues para las futuras luchas y futuras pugnas electorales que vienen. Pues bueno, material hay bastante para las siguientes cápsulas. En esta mesa estuvo Ángel Quintanilla, Gilberto Miranda, David Martínez y muchas gracias por su atención.